Ahora veremos un ejercicio para aplicar la teoría de la repulsión. La vamos a explicar paso a paso. Siguiendo este ejemplo, podrás resolver los ejercicios 3 y 6 de la guía. Vamos a explicar el ejercicio 3. En su inciso A dice: predecir las geometrías y ángulos de enlace utilizando la teoría de la repulsión entre pares de electrones a nivel de valencia. Para resolver este ejercicio conviene utilizar, chicos, este cuadro que propongo y irlo desarrollando paso a paso y así no van a tener ningún inconveniente. Fíjense, tenemos una sustancia, vamos a explicar para el dióxido de carbono. Vamos a determinar su estructura de Lewis en un primer paso, en el segundo paso el número estérico. El tercer paso sería ver, de acuerdo al número estérico y al cuadro anterior, cuál sería la geometría electrónica. Luego determinar, por supuesto, si tenemos la geometría electrónica, vamos a saber el ángulo de enlace, habrá que determinar la geometría molecular y también la polaridad. Y con eso habremos hecho lo que nos pide el ejercicio 3A. Vamos a ver entonces el caso del dióxido de carbono según la teoría de la repulsión. El primer paso. Realizamos la configuración electrónica del carbono y del oxígeno determinando 4 electrones en la capa de valencia para el carbono y 6 electrones en la capa de valencia para el oxígeno. En el cuadro de la izquierda vamos a representar gráficamente la estructura de Lewis para este compuesto. El carbono tiene 4 electrones, le faltan 4 para el octeto. Cada uno de los oxígenos tienen 6 electrones, le estarían faltando 2 electrones para completar el octeto. Por lo cual la mejor forma sería esta que presentamos allí. El carbono está compartiendo 2 electrones con cada uno de los oxígenos, constituyendo un enlace covalente doble hacia cada uno de los oxígenos. Ahí ven el círculo que le corresponde al carbono con sus 8 electrones y también los diagramas de Venn para cada uno de los oxígenos con los 8 electrones. O sea que es una molécula que presenta 2 uniones covalentes dobles. En el segundo paso, lo que tenemos que hacer es determinar el número estérico, el cual se puede calcular considerando el número de enlaces más los pares de electrones libres. Tenemos solo 2 enlaces, porque por más que sea doble se considera uno solo. Uno del carbono hacia uno de los oxígenos y otro del carbono hacia el otro oxígeno. Son 2 enlaces los que consideramos. Los pares de electrones libres sobre el carbono no existen sobre el carbono, que es el átomo central, por lo cual entonces sería 0 y la suma nos quedaría en 2. N es igual a 2. Siguiendo el ordenamiento, en el tercer paso se infiere la geometría electrónica y se analiza la geometría molecular. Observemos el cuadro donde está la geometría electrónica, el carbono con sus 2 dobles enlaces hacia los oxígenos y un ángulo de 180 grados. Evidentemente, para un n igual a 2, decíamos que la geometría es lineal. Ahí se puede observar exactamente. En la geometría molecular también se ve lo mismo porque no hay pares de electrones libres sobre el carbono, entonces nos quedan también los 2 enlaces covalentes dobles de carbono hacia el oxígeno. Recordemos, geometría electrónica se relaciona con la disposición espacial de los átomos y los pares de electrones libres que rodean al átomo central. Geometría molecular se relaciona con la disposición espacial de los átomos que constituyen la molécula, o sea que no tiene en cuenta la geometría molecular los pares de electrones libres. Yendo al cuarto paso, que es el determinar el ángulo de enlace, ya lo explicamos, hay que ir al cuadro 1, donde decíamos que el número estérico es 2, se trata de una molécula lineal, entonces el ángulo de enlace es de 180 grados. Vamos al quinto paso, que lo que tiene que determinarse es la polaridad. Se puede hacer de dos maneras, por la diferencia de electronegatividad o por la simetría de la molécula. Haciendo por el primer punto,
tenemos que la electronegatividad del carbono, fíjense, es de 2,5, del oxígeno es 3,5. Si hacemos la resta, la diferencia de electronegatividad es de 1. Vamos al criterio y dice que si la diferencia de electronegatividades está entre 0,4 y 1,7, se trata de una molécula covalente polar. Pero yo les dije que cuando vemos la polaridad, lo que predomina es la simetría. Veamos qué pasa con la simetría de la molécula del dióxido de carbono. Fíjense, es un carbono que tiene el oxígeno hacia un lado en doble enlace y hacia el otro en doble enlace. Veamos entonces que en este caso, por simetría, la molécula es apolar. Y eso es determinante a la hora de deducir la polaridad de la molécula. Siguiendo con el tema de la polaridad del dióxido de carbono, fíjense que en el centro el átomo que está pintado en gris es el carbono y los oxígenos son los que están pintados en rojo, ¿no? Vemos el enlace covalente doble, pero ¿qué sucede? Los oxígenos son más electronegativos que el carbono, por eso es que con flechas indicamos que va a haber un desplazamiento del par electrónico compartido o de los dos pares electrónicos compartidos desde el carbono hacia el oxígeno. Fíjense que ponemos doble flecha porque la situación es la misma para cada enlace carbono-oxígeno. Se forma entonces un dipolo, un momento dipolar entre carbono y un oxígeno y entre el otro carbono y el otro oxígeno. Pero ¿qué sucede? El sentido de este vector es opuesto, por lo cual se cancelan los momentos dipolares y el momento dipolar total es igual a 0. Por este motivo decimos que esta molécula es apolar, a pesar que por la diferencia de electronegatividad es polar. Es determinante el estudio de la simetría. Observen y analicen. Ahora sí estamos en condiciones de completar la tabla que nos permite estudiar todo lo que es la teoría de la repulsión entre pares de electrones a nivel de valencia para el dióxido de carbono. Ahí está, vemos la estructura de Lewis, que ya la hemos realizado. Dijimos que el número estérico es 2, la geometría electrónica lineal. También hemos analizado la geometría molecular, que es lineal, el ángulo de enlace de 180 grados y por polaridad decimos que el dióxido de carbono es apolar. De esta manera se hace el estudio de la TRPE, así que entonces hay que tenerlo en cuenta para la resolución de los ejercicios.